Bienvenidos al nuevo episodio de los 100 mejores futbolistas de todos los tiempos. Yo soy David Fernández Benitsky, conmigo el doctor Ítalo Severini. Ítalo, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Con muchas ganas de hablar un rato de fútbol. sí, tenemos una alineación particularmente interesante el día de la fecha. Arrancamos con el puesto número 25, ya entrando en la chiquita. Alguien que juega en Sarmiento, River Plate, Fiorentina y el Inter de Milán. 70 partidos como internacional con la selección argentina, 175 goles en su carrera. Tiene 7 torneos de primera división entre nacionales y metropolitanos acá en Argentina. 2 mundiales y parte del equipo ideal del Mundial 78. Estamos hablando de Daniel Alberto Pasarela. Daniel Alberto, un defensor central o líbero de una estirpe, de un temperamento, de una calidad técnica, de una fuerza física, de un salto, de un tiempismo. Estamos hablando de un defensor zurdo, con muchísima proyección en ataque, con altísima capacidad de anticipación a las jugadas y de tanto en ataque como en defensa. Bueno, estamos hablando de un defensor altísimamente agresivo, lo mismo que hablábamos de Sergio Ramos hace unos capítulos. Vale casi todo lo mismo para Pasarela, ¿no? Sí, es completamente cierto. Básicamente cierra por todos lados la comparación. Un físico espectacular, a pesar de ser muy bajo para el puesto. Un juego aéreo impresionante, especialmente en ataque. Un gran arranque, un atleta descomunal. Y pasando al ataque muy bien incluso desde el centro de la defensa, siendo que también creo que empezó o jugó bastante por el lateral izquierdo, se termina consagrando, bueno, él como 6. Sí, él Pero arranca de lateral izquierdo en River porque la defensa estaba ocupada por dos nombres altamente importantes en la historia del fútbol argentino, que eran Perfumo y Héctor Ártico, ¿no? Ártico, perdón, que eran dos centrales de altísimo recorrido ya, sobre todo Perfumo. Entonces el puesto que le quedaba a Pasarela era el de lateral izquierdo. Después se terminó poniendo de central, pero marcaba diferencias en cualquier lugar de la defensa que estuviera. sí, bueno, lo mismo que dijimos de Sergio Ramos, comenzando como 4 perdón, sí, como 4 como Sí, por características físicas principalmente y técnicas, y pasando al centro. Y como Sergio Ramos, pero más condiciéndose con su era. Y algo que es necesario mencionar de Pasarela, hay dos cosas, fuera de lo físico y de lo técnico, que era espectacular en su caso. eh, Tenemos que decir que era malo, sí, tal era cual. malo. Mala leche total. Sí, es bueno, un heredero y digno sucesor de toda esa camada de centrales argentinos de las décadas del 50 y 60, que, Y fue el punto bueno, culminante el final, el pináculo de esa evolución de central, ¿no? Juntamente hablando de Perfumo, de esa estirpe de centrales, ¿no? sí, porque le sumaba, básicamente tenía la personalidad ganadora y la capacidad de liderazgo, eso era lo otro que quería mencionar, eh, de esa vieja estirpe de centrales, más la maldad, la violencia, a flor de piel siempre, pero sumándole una capacidad física y una forma de desenvolverse técnica y tácticamente dentro de la cancha que era muy propio del jugador moderno. Para esa época, incluso uno lo puede ver reflejado en los jugadores del día de hoy. Es no sé cómo decirlo, es el eslabón perdido entre dos generaciones de futbolistas. Sí, tal Eh, cual. Un Porque adelantadísimo a la es, época, ¿no? claro, porque, a ver, es el tipo que mejor conjuga lo que es el defensor sudamericano de esas Copas Libertadores que eran guerras de guerrilla, básicamente, y lo que van a hacer estos centrales europeos, algunos contemporáneos, no sé, a ver, no por nada viene justo después en el tiempo de tipos como Beckenbauer o, o es contemporáneo de Gaetano Sirea, digo, son Claro, sí. estos centrales que le agregan un aporte ofensivo al equipo que no existía antes. Pasarela es el que une estos dos estilos que en cierta medida son contrapuestos. Sí, tal cual. Y jugando de líbero siempre marcó muchísima diferencia, ¿no? Un libro zurdo, Eh, además. sí.
no siendo un negado con la derecha tampoco, porque para marcar no se si bien para jugar era claramente zurdo, para marcar tenía la capacidad de sacar con las dos piernas, ¿viste? Eso no es algo muy normal cuando hablamos de defensores zurdos, ¿no? Siempre tenía ese Ujú. problema de perfil que él nunca tuvo. No, y a ver, ya voy a querer volver al tema de la violencia, pero si Sí, vamos a hablar de esta capacidad de creación de juego desde el fondo, tenemos que hablar de que se menciona muchas veces, bueno, él es el único jugador argentino en ganar 2 mundiales de fútbol. Él es parte del plantel del equipo 86, más allá de que, bueno, no juega ni un minuto por cuestiones sí, una infección personales. gastrointestinal y después un desgarro. Sí, Es lo que sí, dice no la historia sé, oficial. la historia oficial, exactamente. Yo se lo cuento, más allá de que no haya participado, lo cuento como partícipe absolutamente necesario de ese mundial. Y bien ganada tiene la medalla, porque es gracias a él que Argentina clasifica ese mundial. Claro, el gol de Gareca, sí, sí, Es sí, tal la cual. patriada que termina el gol de Gareca en el partido contra Perú, es Exactamente. todo de pasarela, y es pasarela 100%. Eso es lo que era como defensor el Kaiser. Sí, sí, sí. Y fue capitán de Argentina muy joven. Él llega a la selección argentina siendo suplente en River. Habla de una personalidad y también de un muy buen ojo de Menotti, ¿no? En ver a un chico tan joven con tanta capacidad y para renovar los centrales, que por eso fija la mirada en Pasarela, ¿no? Y aparte como una visión futurista de lo que iba a ser el puesto más adelante, ¿no? Sí, él empieza a jugar, es por una huelga de jugadores. En River. Sí. No, ya se estaba imponiendo de antes. Ah, Regulariza, bueno. sí, sí, en esa época, pero él empieza a ser figura antes de la huelga ya. Bueno, pero una vez que empieza a agarrar minutos en primera pasarela, Ah, totalmente es un pick imparable. continuo, es toda la carrera, básicamente no tiene bajón y es un jugador de primera línea para el fútbol argentino, básicamente en su totalidad. Sí, sí, Eh, sí, sí, sí. No, 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 y aparte, uno cuando ve el palmarés de Pasarela a nivel clubes no salta a la vista como uno de los más increíbles porque cae en la Fiorentina en Italia. No cae en un equipo grande y en una época en la cual la Juventus ganaba prácticamente todo. Y después en el Inter, su paso por el Inter también coincide con el surgimiento del Milan en su plenitud, ¿no? sí, igualmente son 6 años jugando en la mejor liga del mundo, en equipos importantes, no top, top, pero sí importantes, siendo considerado uno de los mejores centrales del mundo, en la mejor liga del mundo. Y recordemos también, a ver, corregime si me equivoco, estoy tratando de recordar bien, a ver, pre-Mundial 78 sé que no se, básicamente, prácticamente estaba prohibido venderse mucho de los jugadores del fútbol argentino al exterior y no sé si eso se extiende un poco más. Tenías que tener como algún tipo de habilitación especial para que el jugador pueda ser vendido al exterior. Eh, Creo que durante los primeros años de la dictadura pasaba eso, sí. No estoy Sí, estoy seguro durante los completamente primeros seguro. años de la dictadura. No recuerdo hasta cuándo, pero Sí, bueno. Eh, nada, él juega en River hasta el año 82, o sea, se va básicamente por del una fútbol plata argentino récord se después del va. Mundial. Claro, Por una plata récord se va a la Fiore, sí. recordemos también que él es partícipe absolutamente necesario del título con el que River rompe la racha de 18 años Sí, 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 clave, clave, sin clave. conseguir títulos locales. Él, a ver, de vuelta, puede parecer poco 7 torneos de primera división en el fútbol argentino, pero bueno, no en un principio, más allá de que después se arman un cuadro espectacular, los de Núñez no es que llega y se consolida directamente en un River tope de gama, precisamente. Sí, 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 coincido. Y bueno, y también se repite una historia con Pasarela que vimos también en otros jugadores que fue el retroceso en el campo, ¿no? De un jugador que en sus inicios y en inferiores jugaba de 10, jugó la mayoría del tiempo después, casi llegando a primera de 5 y después sí se establece como defensor central, ¿no? Y por eso también habla a las claras de sus habilidades técnicas que tenía, ¿no? Sí, sí, claramente le sobraba y por eso destacaba tanto como central. Era muy distinto a todo lo que había alrededor suyo. Sí, sí, sí. Esos jugadores que. Y de vuelta, sin dejar de lado, no es que tenía complementos. Cuando le ponían un tipo al lado que podía ser un poco más rústico, con más rocoso, no es que le estaba aportando algo que Pasarela no tenía. Eso es lo No, no, tal sorprendente. cual. Era un defensor Ujú. absolutamente completo. Sí.
Porque por ahí por el Eh, tamaño no parecía no parecía alguien que fuera a descollar y después lo veías en la cancha y ocupaba una cantidad de espacio increíble en defensa, ¿no? sí, de vuelta, mi historia favorita de Pasarela, sacando cuando va en la final del 78 y le hace sacarse el yeso de la mano a Ander Kerkhoff solamente para romper los huevos, cosa que me fascina, Sí. porque cada cosa con la que se pueda molestar al rival se lo hace. Mi anécdota favorita es una vez, una que cuenta Valdano, si no me equivoco, que es ellos ya retirados, están en una cena de exjugadores, no sé qué, y él escucha de rebote, él está hablando con alguien, escucha de rebote que Pasarela está contando algo, hablando como diciendo, no, bueno, este burro que le pega a todos y no sé qué, se la pasa pegando. Y Valdano lo mira y le dice, Daniel, o sea, yo te vi avisar que vos le ibas a romper a un jugador antes de ir y partirlo. Y Pasarela, dice, y cuenta Valdano, Pasarela se da vuelta, me mira y dice, sí, pero yo nunca fui de los mediocres que pegaban por necesidad. Claro. Es buenísimo, sí, sí, sí. Es espectacular y lo, lo pinta de cuerpo completo al Pasarela jugador. Es exactamente eso. Nunca fue una necesidad el pegar, es simplemente una forma de ser. Y si tenemos que hablar de Y pegar, hay que hablar cómo le pegaba la pelota, ¿no? Con qué 175 violencia. goles. Y pónganse a ver los goles en YouTube, por favor, un compilado de goles de tiro libre de Pasarela, porque es una animalada. No, no querías estar en la dirección que llevaba la pelota después de haber salido del pie y pasarela. No, no era una opción saludable para tu organismo esa. No, 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 claramente otro reflejo más de lo increíble físicamente del Pasarela central. Una potencia para pegarle. Sí, un cañón en la pata, ¿no? Después, bueno, tuvo una carrera como técnico que se desdibuja bastante comparada con la de jugador y ni hablar como dirigente, ¿no? Que es un desastre, un papelón. Pero eso no es lo que se valora en este ranking, claramente. No, pero se ven, a ver, era de esperar todos los problemas que tiene como técnico, que fue muy buen técnico, Empezó como realmente. buen técnico, se fue desdibujando su carrera, creo. Sí, mucho, pero bueno, tiene bastantes logros como técnico, o sea, no le puedo... No, no, lo Eh, que yo digo es que eh, Pasarela como técnico empieza como que le va agarrando una espiral descendente, bueno, justamente descendente, en términos de sus cualidades como técnico, como que nunca las pudo ampliar o nunca pudo capitalizar todo lo bueno que venía haciendo como técnico, ¿no? No, no. Fue como siéndose cada vez más mañoso cuando en el puesto de técnico tiene que ser todo lo contrario. y Pasarela como técnico, así como dirigente, se vio desde la época de jugador. Es un tipo que no puede manejar, con un ego tan grande que no puede manejar. Esboce siquiera ponerse a la misma altura que él. Él en River al principio, siendo ídolo absoluto, recién retirado y que nadie le iba a decir no le iba a decir nada, y subiendo muchos pobres jóvenes a primera, etcétera, tenía control absoluto. Cuando tiene que Sí, agarrar la selección argentina y se le empiezan a plantar tipos, un poco se prende fuego solo, ya ni hablar, bueno, como dirigente. Pero son cosas que le sí, pasan sí, sí. también durante toda su carrera como jugador. En la Fiorentina se pelea con Sócrates, en la selección se pelea con Maradona. Lo siento mucho, vas a la Fiorentina a jugar con uno de los. A compartir equipo con uno de los miembros de esta lista, te peleas con él. Vas a compartir ese equipo con uno de la lista chica de mejores de todos los tiempos, por no decir el mejor de todos los tiempos, como es el Diego, y terminás peleado con él también. Y bueno, mira, hermano, es la frase esta de si vos, como es, te encontrás forros por todos lados, me parece que el forro sos vos. Y sí, 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 sin dudas. Nada, es lo mismo que le permitió ser tan excluyente como futbolista, lo que lo terminaba eh, hundiendo después como persona y porque en ese momento, eh, salvo que lo agarre el Pato Filiol, no puede pisar la cancha de River, un tipo que debería ser un héroe por lo que fue como Sí, futbolista y no puede entrar a la cancha de River si no lo abraza el Pato. claro, Básicamente es para que no lo que caigan a puteadas de los cuatro debería lados, ¿no? ser uno de los más grandes ídolos de la historia del club y bueno, hoy No lo está puedo pisar. más totalmente quemado. Hoy nadie se lo. Es muy difícil recuperar la figura de Pasarela hoy y explicar lo que fue como jugador. Pero Sí, él se encargó, incluso antes de esto, a ver, existía en algún momento, a principios de los 80 principalmente, cuando Bilardo agarra la selección,
existe una gran parte del periodismo deportivo que empieza a atacar su gestión. Entre una de las muchas cosas por las que se lo ataca es por el hecho de que lo primero que él hace es agarrar y decir, bueno, el único indiscutible es Maradona y mi capitán es Maradona. Ahora Sí, con el Diego queda esto así. Y bueno, para muchos ya para ese momento Pasarela era el gran capitán, es y el sí, ya, apodo. ya tenía el término, sí, sí. Claro, había sido campeón del mundo, capitán como campeón del mundo, y no es que tenía algún problema de rendimiento ni en la selección ni en club. Digo, acaba de pasar No, para nada. Italia, mucho más consolidado que Maradona a nivel carrera, si pensamos en el año 83. Pero bueno, Bilardo lo establece de esta forma. Y se arma esta contraposición entre el Diego, que es el morocho bardero que vive una vida poco profesional, y Pasarela, que es lo que él va a tratar de replicar como técnico, este tipo serio, casi de, a ver, Militar. de disciplina casi militar, eh, absolutamente profesional, o sea, que vuelve de Italia y vuelve como para replicar todo lo que se hacía en el calcio en esa época acá en el fútbol argentino. Sí. Y después en realidad Pasarela era un quilombero en las concentraciones, viajaba todos los fines de semana a Mónaco para culiarse, perdón, para moverse la mujer de un compañero. No era precisamente mucho más prolijo que Maradona y que ningún otro. Y sí, él siempre tuvo esas contradicciones muy enormes que lo detonaron por dentro. Sí, y es otra de las grandes razones por la que es tan difícil recuperarlo como figura. Y sí, Salvando contadas excepciones, tampoco hay tantos excompañeros que se desvivan hablando de él o que quieran ensalzarlo. Eh, Queda en el Mundial 78 como mejor jugador Kempes, pero la figura sí, levantando la Copa del Mundo es de Pasarela y el mejor jugador, lo decimos, lo tenemos acá en la lista, el mejor jugador de esa selección. y sí, sin dudas. Bien, ¿avanzamos? Sí. ¿O tenés algo más parecido de Pasarela? Podemos ir No, no, hablando de no. Pasarela si querés, ¿eh? No, no, no. Ya me parece suficiente. Excelente. Bueno, nos mantenemos en el club donde jugó Daniel y el mismo club del que es hincha también, en otro, o sea, en esos Exactamente. dos clubes. Sí, Hay un reflejo aquí en el puesto número 24, alguien que jugó en River Plate, en el Club España, en la Universidad Católica, en Boca Juniors, en Defensor Sporting, Ferrocarril Oeste Independiente de Medellín, 34 partidos con la albiceleste, José Manuel El Charro Moreno, ganador de 6 primeras divisiones en Argentina, 4 copas al Dao, una liga en el siempre accesible México, un campeonato chileno, 2 sudamericanos con la selección argentina, goleador de uno y mejor jugador del otro. Y nada, un detalle que la IFFHS lo eligió como el quinto mejor sudamericano del siglo XX, como para mostrar que no estamos exagerando cuando ponemos al Charro en este puesto. José Manuel Moreno. el Fanfa, uno de los jugadores más épicos y que definieron eh, gran parte del ADN del jugador argentino como Moreno, yo creo que es paradigmático como jugador. Eh, Técnicamente hablando, es uno de los jugadores más talentosos de la historia del fútbol argentino. Un tipo perfectamente ambidiestro y era zurdo, como pierna dominante, pero con la pierna derecha tenía la capacidad de gambetear y definir y hacer básicamente todo. Un físico imponente, un pecho enorme, unas piernas gigantes, una belleza física, una hegemonía total de su rostro, un cabezazo implacable, una velocidad de movimientos impropia para la época, un jugador con la capacidad de ser de los primeros jugadores totales de la historia del fútbol mundial, de arrancar jugadas en su propia área y terminar en el área rival, de jugar tanto por derecha como izquierda, de entreala, de wing, de 9, no, yo creo que huelgan cualquier tipo de definición cuando se habla del Charro Moreno, eh, que está en este lugar de la lista por no haber participado en ningún mundial y no haberse medido en la máxima competencia internacional, pero eh, uno de los jugadores definitivos de la historia del fútbol mundial. Sí, es el mejor jugador de la mejor época del fútbol argentino. Es el mejor jugador del mejor equipo de clubes que haya dado el fútbol argentino, como es la máquina. Y bueno, es el.
Dicho todo esto, básicamente tenemos que decirlo, es el mejor jugador de la historia del fútbol argentino, o sea, jugándose dentro del territorio argentino. Un superdotado, o sea, vos ya lo dijiste físicamente, vos ves los videos y es un tipo que no se debe haber acostado nunca en su vida antes de las 4 de la mañana y tenía los abdominales marcados perfectamente, En una época que nadie lo era, tenía. claro, exacto, y que jugó creo que hasta los 45 años. Sí, hasta los 45 años, sí. Sí, Era sí, lo entrenador y noté. jugador al mismo tiempo. Lo noté específicamente eso, en Independiente Medellín. A ver, está la anécdota esa, él era el técnico y se enoja gritando a los jugadores porque no hacen lo que él quiere y se termina poniendo el mismo y termina ganando el partido con un gol de él. Eh, Tiene mucho lo que se piensa cuando se habla del crack argentino. Ya hablamos del crack brasilero, de la figura. Y el Charro es un poco eso también, incluso, no tanto por ahí en cuanto a descripción de características, pero son estos jugadores extremadamente nuestros, Sí, como un Sibori. son estas con ese bigote, Fanfarrón. yendo a ver, a bailar tango todas las noches, a todos los cabarets de la ciudad de Buenos Aires, no sabiendo lo que es el agua, no haber pedido un vaso de agua nunca en su vida. Y así todo mostrando un nivel futbolístico espectacular. Sí, yo me detengo en algunos momentos puntuales de la carrera del Charro porque es inabarcable una carrera de tantos años, ¿no? En la preparación de este post repasé un montón de cosas de él y yo creo que su punto culminante, su mejor actuación a nivel eh, juego es en un amistoso contra Brasil en el 39, en el cual Argentina le gana a Brasil en Brasil en la cancha de Vasco 5-1. Y el Charro Moreno es la figura totalmente descollante de ese partido. Y uno de los Recordemos que ese es el Brasil que venía de ser el mejor equipo sí. del Mundial 38. Sí, estaba Domingos Daguía, estaba Leónidas. Y bueno, era el que cortaba la entrada, el que vendía la entrada era ir a ver a Moreno. Qué tan bueno era Moreno en contra de Brasil en Brasil, ¿no? Y Moreno les pega un baile de novela a los brasileños. No la vieron, nunca habían visto un jugador que haga todo lo que hacía Moreno, ¿no? Que defendía, que atacaba, que metía pernas fuerte. Una de las cosas que dice Moreno tras su retiro es que están matando al fútbol por no dejar pegar las patadas que pegaban antes, y era el tipo que más patadas recibía Moreno, o sea, pero también las pegaba, porque ayudaba un montón en defensa también, era algo que no era propio de la época, pero que Moreno sí lo hacía, era defender y atacar con la pelota, la capacidad de asociarse en paredes que tenía Moreno, tanto con la derecha como la izquierda, entonces era imposible para los defensores y volantes rivales identificar qué tipo de movimiento era el que iba a hacer Moreno. El Charro tenía la capacidad de sacar un bombazo de mucha distancia al arco, pero también de entrar gambeteando adentro del área, entonces, y de entrar sin pelota y cabecear. Entonces tenía un arsenal de recursos que para la época era totalmente impropio, porque en esa época estaba o el cañonero, o el que cabeceaba, o el que gambeteaba, y Moreno fue la síntesis de todas esas cosas y a un nivel extraordinario. Y bueno, River siempre quiso como corregirlo. River tenía un técnico húngaro que fue el primero que fue clave en la carrera de Moreno, que era Hirsch, que le decía, si vos salir, yo romperte cabeza. Él le decía, le decía al húngaro que le quería imponer cierta disciplina fuera de las canchas, que nunca se la pudo imponer, pero sí le pudo imponer a su juego a ir a entrenar porque no tenía plata para el colectivo. Entonces, tanta velocidad, tanta resistencia física, tanta capacidad eh, de jugar a la pelota, que encima se condice después de él abrirse un poco la cabeza y escuchar en un jugador de una categoría táctica enorme también, porque junto con Adolfo Perner, otro miembro de esta lista, formaron una de las duplas más grandes de la historia del fútbol. Sí, hay dos cosas respecto a esto. Uno cuando lee las crónicas o lo que dice la gente que tuvo la suerte de poderlo ver a Moreno, se repiten muchas cosas que luego se van a decir de Di Stéfano. Esto de el tipo que juega como alguien, como si hubieran copiado, hubieran
puesto una persona 20 años, que juega 20 años en el futuro, en el fútbol de esa época. Y alguien que era el mejor en todo. Entraba a la cancha y Sí. bueno, el que mejor hace todo es Moreno. Lo mismo van a decir de Di Stéfano después en el Real Madrid. Y después, bueno, volvemos siempre, ¿no? Las desprolijidades. No sé si querés contarlo vos, la anécdota más famosa es la del partido con Independiente. Ah, sí, contala vos que es muy graciosa. Yo tengo varias más para contar después. Básicamente, bueno, ya mencionamos ese Independiente, el de La Mata. Bueno, tiene que jugar River, no me acuerdo si es una final o bueno, un partido definitorio, porque son los dos mejores equipos del fútbol argentino en ese momento. Estaba un punto arriba River y si Independiente ganaba. No, perdón, estaba un punto arriba Independiente y River tenía que ganar para salir campeón. Bueno, y básicamente la dirigencia de River, hartos de que Moreno viva de farra. Con el gordo No, Troilo. exacto. Bueno, como ya lo mencionamos con Pedernera, tal vez tenga más similitudes con Maradona de la que queremos decir. Básicamente lo que hacen es, vistas este partido súper importante, le ponen una persona que ni siquiera es un espía, es una persona que lo esté controlando toda la semana. Y que no pueda tomar champán y que nada, le dan de tomar agua y leche nada más. Lo mandan a la casa de Coso. Lo mandan a la casa de un compañero. Lo encierran en la casa de un compañero. Y bueno, por primera vez en toda su carrera no sale ningún día de la semana, pues bueno, él salía, durante la semana salía siempre y a veces los fines de semana también, aunque hubiera un partido, ¿no? Es la anécdota también, bueno, que hacía Moreno era, se comía, se bajaba una botella de tinto y un puchero entero él solo y se iba a jugar a la cancha de River. Pero bueno, esa semana no, esa semana lo obligan a cuidarse, lo obligan a llevar una vida espartana y juega el peor partido de su vida. Es un espanto. A los 15 minutos está abogado. Claro, no, es el peor partido de su vida. Y pierde River, y la dirigencia no tiene mejor idea que, enojados por lo que ocurre, sancionarlo a Moreno. Y todos los compañeros entran en huelga y dicen, no, hasta que no le levanten la sanción, no jugamos nosotros tampoco. La anécdota primero es espectacular porque te muestra lo que Moreno, que lo dice él, dice, yo nunca en mi vida jugué tan mal como, claro, cuando estuve toda la semana tomando agua. Y después porque, bueno, por esa misma huelga es que termina debutando la Bruna en la primera de River. Por eso te Sí, sí. preguntaba lo de Pasarela, si Pasarela había debutado por la huelga, porque me salían las dos anécdotas seguidas en los dos jugadores de la lista, de alguien debutando por una huelga. Justamente Liberty, para agregarle un poco más de contenido a la anécdota de Liberty la presidenta de River, perdón, estaba totalmente fascinado porque Capote de la Mata, el Independiente, era la antítesis de Moreno, era un monje de clausura, básicamente se decía en esa época, tipo que se dormía a las 9 de la noche, que se levantaba a las 7 de la mañana para leer el diario y esas cosas, y el Charro Morena a las 7 de la mañana estaba llegando siempre, ¿no? Por sobre todas las cosas, a ver, tomar la bandera de jugadores como Moreno justamente para ensalzar esta época del fútbol argentino que es considerada, no por nosotros, sino por la gente que sabe, la gente mucho más vieja, algunos ya no están, que sabe mucho más de fútbol que nosotros, Sin y dudas. que un poco desde el romanticismo seguramente, pero siempre se tomó final de la década del 30 y toda la década del 40 como la edad de oro del fútbol local. El momento en el que, bueno, nos jugó, como siempre, Argentina la mala pasada del destino de que no se jugaron mundiales, pero la selección en los sudamericanos solía dominar. Sí, la Copa Y Roca esta que hablábamos recién, que le gana a Brasil, era los equipos de Argentina decían que tenía 3 selecciones para armar, de todos los jugadores que tenía. no, y bueno, de vuelta, el hecho de que hay cierto consenso en que el mejor equipo de la historia del país es la máquina. Sí, Nunca estuvo muy discutido. Es muy extraño porque ni siquiera fue muy discutido por los grandes rivales de River. Tal vez haya en algún momento haya algún cuadro independiente que le pueda pelear, pero en general no es que haya hinchas de Boca diciendo, no, bueno, ¿cómo va a ser la máquina el mejor? No, es totalmente aceptado.
Sí, sí, El sí. Independiente de esa misma época puede ser el el que le pelee justamente, o Sí, alguno posterior. San Lorenzo de esa época, Boca de esa época, Independiente, Newell's, eran todos equipazos, equipazos. No es que San Lorenzo había... con Isidro Lángara. exacto, el Vasco, sí, eh, sí. sí, sí, sí. Tengo una Eh, historia personal con Lángara, lo dejamos para eh, otro de- episodio, pero eh, Roberto de Alessandro en Racing, no, había jugadores espectaculares en todos los equipos. no, Ferro también tenía un cuadrazo. por eso, Eh, y recordándole a la gente, lo mismo que repetimos constantemente en todos los episodios, en una época en la que los mejores jugadores no se iban todavía. no, De no, no. hecho, algunos se habían ido en la década del 30, pero en esta época quedan todos acá. Y Antes de que sí, se vayan Di Stéfano, justo en la esto, generación posterior que se empiezan a ir los Di Stéfano, los Sivori, claro, la Europa de la posguerra o guerra, porque o estamos Guerra, hablando claro. del principio de los 40, nada, va justamente muchos técnicos de afuera venían en Argentina. Bueno, Ujú. Lángara era vasco y estaba en Argentina. No por nada también es la época en la que se empiezan a construir todos los grandes estadios de primera división del fútbol argentino. Sí, una fortuna. Todas las canchas llenas, repletas, llenas de gente con muchísima plata. Se invertía un montón también, ¿no? Exacto. Y bueno, Y después la historia de exitoso en todo Moreno. lo... Sí, sí, ¿Cómo? perdón. No, 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 seguí, no, sí, no. sí. No, no, exitoso en todos los lugares a donde va, es campeón en No, Chile, no, en quería hablar México, un poquito de. salva defensor del descenso, sí. Sí, quería hablar un poquito de esa delantera de River, ¿no? De la Sí, por máquina. favor. Porque no vamos a volver a hablar de ellos. Si hablamos de la máquina, es explicar esos 5 jugadores que se jugaba el arquero, 5 defensores y 5 delanteros, básicamente, formando una W y una W invertida, ¿no? Y Muñoz, una diferencia con el resto técnica. Que era muy llamativa porque tenían todos una capacidad de hacer todo en la cancha. Muchos los marcan como antecesores del fútbol total de Holanda de los 70, de los magiares de los 50 y de cómo se asociaban y cómo jugaban. Muchas veces hay muchas canchas en muy mal estado por la lluvia, jugaban todo de aire y nuestros abuelos que nos contaban de ese equipo afirman que nunca ni antes ni después se vio nada parecido. eh, con un juego totalmente lírico que fue el que terminó como sellando el ADN rioplatense para toda la historia después, ¿no? Sí, lo hablamos en el episodio de Pedernera, un equipo que tácticamente incluso está a la vanguardia del fútbol mundial, utilizando lo que probablemente hasta ese momento, antes de que lo hagan los magiares voladores, como decís vos, pero tomando a ver, este modelo de juego que incluso se había visto en la Austria de Sindelar con el 9 retrasado, que no es el estilo de Benedetto, como me dijeron algunos después de que escucharon el término 9 retrasado, eh, que fue Pedernera en este caso. Y si bien Pedernera era el eje de la máquina y la Bruna era el que mejor concretaba las jugadas, el centro del equipo y el mejor jugador era Moreno. No, y aparte, la, el poeta del fútbol que era Pedernera, por cómo lo explicaba y por cómo los definía y las conclusiones que daba, eh, les decía, ¿no le da vergüenza jugar así de bien a ustedes? Porque tenían esa capacidad de superioridad sobre el resto que era llamativa en una época en la cual el fútbol argentino descollaba talento por todos lados. Bien, avanzamos entonces. ¿No querés mencionar alguna historia de Moreno cuando vuelve de México? Las Eh, canchas reventadas, la cancha de Ferro reventada, o Moreno cagándose a trompadas con toda la barra brava de estudiantes porque querían fajar al árbitro, o Moreno cuando rompió la tribuna de la cancha de Boca de la cantidad de gente que lo iba a ver, o Moreno, hay tantas historias de Moreno, es un tipo sí, 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 inabarcable sí. por un capítulo solo de un podcast, ¿no? Yo creo que es... Contá más. Yo iba a rematar No, solamente yo con la... digo, son tantas, Bueno, no, es imposible llegar a todas, porque es un tipo con, con tanta cantidad de historias eh, y los es que es una historiadores de la caricatura. época. Es casi una caricatura. Lo mismo que... A ver, por eso digo, Moreno es el... Cuando hablamos de Leónidas, dijimos que después todos los craquis brasileros van a copiar, van a ser básicamente una copia de ese, van a salir de ese molde. El cabeza de tacho, que le gusta la noche de Río de Janeiro, mega crack y que termina, no sé, a los 32 años ya está de última, más o menos. El Y la Charro es llevaban, el...
en México le llevaban los mexicanos de oro, o sea, la plata, le daban oro, le daba a la gente cuando salía de la cancha. No el fenómeno de Moreno en México es increíble. Y justamente había varios escapados en México de la guerra Iba a civil decir eso. Sí. española. Y el equipo donde juega él en España era justamente de exiliados españoles. Y, y la madre de Moreno era española, justamente. Había venido de España a Argentina y el dueño del equipo, el presidente del equipo, le decía, no, 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 pero qué buena tu madre, tu madre, tu madre. Y Moreno, entendiendo como que el tipo le estaba gastando, le estaba diciendo cosas de su madre, el español, le puso una piña que le bajó un diente al gallego. Y todos se quedaron choqueados. ¿Qué habla usted de mi madre? Y después, bueno, entendió, le explicaron que en realidad lo estaba alabando y que era una forma de hablar muy bien de él, que en realidad Moreno lo entendió para el ojete y lo acabó fajando el tipo, ¿no? Bueno, justamente en México, bueno, como estaba acostumbrado a ir a bailar tango acá en Argentina, cuando había un espectáculo de tango en México, él se subía y participaba y lo terminaba aplaudiendo a él, básicamente como si fuese un bailarín profesional. Sí, Porque sí, sí, pasa sí, que sí. estaba cansado de gastar la pista en la noche porteña. Y Eh, las fotos de Moreno en México son espectaculares, con actrices y actores, y era una bueno, celebridad total y absoluta. claro, bueno, ahí él vuelve de México, ahí es donde vuelve con el apodo del Charro. Antes Claro, no, porque iba vestido por ahí con con ropa el de sombrero. sombrero. Nada, qué Es fenómeno. espectacular. Yo solamente, nada, iba a cerrar el momento de Moreno solamente diciendo que con la chicana de que por suerte pudo darse el gusto de jugar en el equipo del que era hincha. Sí, igual Pero la historia con Boca, el tipo cumplió, porque Boca lo rechaza a los 15 años a Moreno. Dice, no servís para nada, le dice el veedor de Boca, le dice, bueno, debía se van a ser, arrepentir. claro, un fenómeno el tipo, debía Sí, muchísimo sí, de sí. fútbol, debía estar. Y le dice, Moreno le dice, sabés que ustedes se van a arrepentir, y se fue llorando, metiéndose las lágrimas para adentro, obviamente, como buen macho porteño que era. Y un amigo de él que se llama Spaghetti lo llevó a River a probarse en quinta y quedó, y en River obviamente fue todo lo que hizo. Y uno de los grandes ausentes de esta lista, Bernabé Ferreira, Sí, lo tenía visto de cuarta a Moreno y decía, este pibe hay que cuidarlo, este pibe va a ser el nuevo ídolo de River. Y bueno, tanto Hilsch que le acomodó los patitos como Bernabé Ferreira que lo apadrinó, fue lo que hizo que Moreno descolló como descolló. sí, yo Y creo que después ya vamos obviamente a hay volver a. historias en Chile, hay historias en México, hay historias en Colombia. Un tipo que a donde fue, nada, fue totalmente idolatrizado, ¿no? Y después, bueno, era tan grande su imagen que un club que él dirigía le dicen los charros, por él. No, esa no la conocía. Sí, nada, increíble. Yo cada vez que hablo de Moreno y todo eso, me parece. Aparte, de grande, vos ves las entrevistas de grande de la década del 70 todavía, y era increíble lo bien físicamente que estaba todavía. Hasta que, bueno, se lo termina llevando. Sí, estoy tratando de acordarme. No me acuerdo en qué club es que él está trabajando ya de grande. Y no me acuerdo quién contaba, lo escuché hace mucho tiempo la anécdota esta. Que falta un jugador, ¿no? Nos llega tarde el entrenamiento y iban a hacer un 11 contra 11. Y lo ponen a Moreno, que debía tener, no sé qué edad tendría, 50 años. Y se quedan todos los jugadores fascinados porque volaba dentro de la cancha. 50 años. Dice que jugaba, estaba para jugar el domingo físicamente. Sí, sí, sí. Y de vuelta, es un tipo que nunca en su vida se hubiera acostado antes de las 4 de la mañana. 5 hijos reconocidos, a no saber cuántos más afuera. Nada, Deportivo Merlo le dicen los charros por Moreno, justamente. No tenía idea. No tenía idea. Sí, 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 de ese nivel de influencia tenía. Y nada, es un fenómeno. La verdad que yo, ver las entrevistas, escucharlo hablar, una sonrisa que en las fotos de los diarios o del gráfico ocupan la mitad de la pantalla, ocupa su sonrisa, ¿no? Y él dice, la gente me quería tanto a mí porque yo siempre di todo por la gente porque pagaban una entrada para verme. Y creo que eso es algo que también marca mucho al jugador argentino a lo largo de todas las décadas, ¿no? Sí, lo mencionaste antes, apenas empezamos a hablar de Moreno, vale la pena reiterarlo, lo que hablas de las fotografías. Hermoso hombre, Sí, 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 sí. absolutamente hegemónico. Es un patrón de este capítulo.
Sí, sí, en este capítulo estamos hablando de gente que utilizó mucho sus genitales a lo largo de su vida, vamos a decirlo de esa manera. Ya hablamos de las aventuras las aventuras de Daniel Alberto con la mujer de los compañeros y vamos a seguir por ese lado. Sí, Continuamos entonces con el puesto número 23. dale. Jugador del Dinamo Moscú. Tiene 80 partidos en la selección de la Unión Soviética. La Arena Negra, Lev Yashin, ganador de 5 ligas soviéticas, una Euro, un subcampeonato europeo con la selección, una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, un cuarto puesto en un mundial, que bueno, la Unión Soviética no es poca cosa, balón de oro del año 1963, 9 premios a mejor arquero europeo y una Copa Soviética de hockey sobre hielo. Sí. Lev Yashin. El arquero moderno de un tipo 1,90 m, de un físico de secreto. Esto era directamente, se llamaba así por eso. Y él tenía un físico militar, una estructura ósea enorme, era un oso. No sé, el apodo de la araña era un apodo porque en realidad le iba mejor el término de oso. Un dueño del área, un arquerazo que se imponía adelantadísimo a su época, se imponía en el área en la pelota parada, salía jugando, sacaba con las dos piernas, sacaba tanto con la izquierda como con la derecha para perfilar eso es algo que no se vio. Antes sacaban los arqueros, sacaban de punta para arriba y Yashin no. Si bien los videos que se pueden encontrar al principio de su carrera le pegaba para arriba como todos los arqueros, después ya pegaba con la pelota cortada, un tipo que quiso mejorar siempre, y un héroe nunca se fue de la Unión Soviética porque era un héroe de Rusia, ¿no? Sí, hay una frase de Sandro Mazzola después de un partido entre Italia y la Unión Soviética en el 63, en que dice, Yashin juega mejor al fútbol que yo. Sí, sí, sí. Lo decimos, ya adelantamos, es el mejor arquero de la historia, de acuerdo a este ranking. Sí. Y en esto Eh, es algo que conseguimos con la mayoría de los rankings. A lo largo de la historia de los rankings estamos de acuerdo en este punto. Una de las pocas cosas que estamos de acuerdo. sí, me veo tentado a decir es el mejor arquero no paraguayo de la historia, pero bueno, la realidad es que el hecho de el consenso absoluto que suele haber sobre Yashin es difícil de romper. Un tipo que, más allá de que el fútbol europeo, ya lo dijimos, no fuese considerado el mejor en esa época, alguien que haya ganado el Balón de Oro no es poca cosa. Y el hecho de que todos los éxitos deportivos de la Unión Soviética en esos años, fútbol, Sí, sí. la gran mayoría de los arqueros que tenemos en la lista, sacando, perdón que vuelva a Chilaver, eran miembros de grandes equipos, sea Amadeo, sea Buffon, sea Sepp Maier. Con Yashin el gran equipo comenzaba y terminaba con él. Sí, sí, sí. Lo peloteaban todos los partidos. Eran bastante rústicos los rusos comparados con el fútbol ya. Físicamente eran superiores al resto. Esa camada de jugadores rusos eran físicamente muy fuertes, pero técnicamente eran bastante eficientes y le llegaban por todos lados. Y podemos ver quizás algún partido en el Mundial de Chile que le meten varios goles a Yashin, de, por estar mano a mano, básicamente. Mm. Eran horribles, horribles. Sí, después las estadísticas dudosas de esa época, pero bueno, marcan alrededor de 270, no, supuestamente 270 vallas invictas. Sí, 150 penales salvados es lo que dice la estadística oficial, sí. Una bestialidad realmente. Y es muy difícil, lo discutimos cuando terminamos de hablar de Mayer el capítulo anterior, eh, hablábamos con Ítalo, que es muy complicado desarrollar mucho sobre estos arqueros, especialmente los de la vieja escuela, no los de los 90 para acá. Básicamente porque uno puede describir hasta cierto punto. No, este atajaba muy bien. Bueno, este atajaba muy, muy bien. O sea, hay un punto en el que ya no hay mucho más que decir. No, Con, en el Yacine tenemos esto que hablamos con Neuer, con Meyer y con Chilavert también, de un líder muy vocal, muy hablador, sí, con propios y con ajenos también, con los técnicos se peleaba, con los árbitros hablaba siempre, pero un tipo que ordenaba la defensa, que no era normal en esa época tampoco, no, y que que, salía a cortar exacto. muy bien, salía a buscar los centros.
Algo que incluso, bueno, se puede ver en tiempos modernos. Ahora recordemos, Iker Casillas, hay europeos que lo consideran uno de los mejores de todos los tiempos y vivió toda su vida atornillado abajo de los tres palos. Sí, Imagínense lo que debían pensar cuando atajaba a Levi Gini, por ahí salía a cortar en cualquier momento, sí, que le sí. permitían llegar a cualquier El lado, y bueno, wingspan. el uniforme negro. Claro, el el wi- wingspan, perfecto. sí. Eh, poco Y, utilizado en el mundo del fútbol, sí. sí. Y es muy llamativo la cantidad de cuestiones históricas relacionadas a Yassin que podemos encontrar tanto en monedas. eh, no sé, hay una moneda en Armenia que tiene la cara de Yassin, por ejemplo. Eh, La hay un cual montón de. ahora desbloqueaste una nueva necesidad en Sí, el hogar sí, Fernández. hay películas, canciones de Yassin, hay estampillas de Yashin, estatuas no solamente en Rusia, en Brasil hay una estatua, en Río de Janeiro hay una estatua de bronce de Yashin. Es un tipo que dejó una huella y hizo un antes y un después. Más allá de que podamos decir, sí, este atajaba muy bien, también Howe es un ícono cultural y que quedó para la posterioridad como un héroe, ¿no? Sí, y en un país sin esa tradición, es muy raro el encontrar a alguien con tanto consenso como el más grande, Sí. y viniendo de un lugar donde no es que se lo considera el más grande porque tiene a todos los rusos atrás diciéndolo. Si Yashin fuese brasilero, si fuese alemán, si fuese inglés especialmente, bueno, otra sería la cosa tal vez. Es Sí, otra de las muestras más de lo grande que fue. y una de las cosas que lo marca justamente como lo grande que es el reconocimiento de los pares. Para mí es fundamental. Gordon Banks, Ladislao Mazurkiewicz, Carrizo, todos mencionaban que Yassin era el mejor. Y muchos de esos están en esta lista, otros no, como Banks, pero que tienen un lugar muy grande en la historia del fútbol, todos los marcan como el mejor. Entonces, claramente era el mejor. Sí. La historia, el hecho, bueno, a ver, encima es un tipo muy ruso. De vuelta, hablamos de la caricatura del Charro Moreno Sí, o de la figura del crack. Levi Yashin, tomando vodka antes de todos los partidos, trabajando en una fábrica de municiones como mecánico eléctrico, bueno, siendo campeón de hockey sobre hielo. Es un poco también una... tal cual. Sí, sí, un héroe comunista. Exactamente, es un verdadero personaje también, en ese sentido. Pero bien, esto es... hablábamos al principio de la lista de estos tipos sin los cuales es imposible contar la historia del fútbol, y allí siendo considerado casi, no por unanimidad, el mejor arquero de todos los tiempos, es una parte clave también de la evolución del puesto. Lo hablamos Sí, y no con por nada, y no por Amaleo. nada si bien los premios estos en esa época lo hablamos ya, creo que en cada uno de los que lo ganó, ganar el Balón de Oro siendo arquero es algo que nunca sucedió antes y nunca sucedió después. Y Así que creo que. probablemente nunca suceda. Eh, No, no, no. Estamos en un bache ahora a nivel de cracks históricos, porque Messi está en retirada y todavía no terminaron de descollar Mbappé y Haaland o el que sea que venga en ese coso. Y nadie piensa que este año o el año que viene puede ganar un arquero el, el premio a mejor arquero. A Balón de Oro, digo. Bien. Seguimos entonces con el puesto número 22. Jugó en el Madureira, en el Fluminense, en Botafogo, en el Real Madrid, en el Sporting de Cristal, Veracruz y Sao Paulo. Tiene 68 partidos como internacional con la Canariña. Hablamos de Didi, ganador de 4 estaduales cariocas, una Copa Río San Pablo, técnicamente una Copa Europea de Campeones, 2 mundiales, parte del equipo ideal del Mundial 58, del cual, a pesar de que no tiene un título oficial, es bueno, considerado el mejor jugador de ese mundial. Didi. Valdir Pereira, un volante revolucionario en la historia del fútbol. Una de Ujú. las pegadas más espectaculares de la historia del fútbol. Increíbles. Es una cosa. De afuera del área de Didi son espectaculares todos. No, 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 no hay forma de describir. No hay muchos. No hay muchas formas de describir la pegada de Didi. Vayan, vean un video de Didi. No, no es una cosa totalmente increíble. El manejo de la cara externa y el empeine de Didi. Dicen que, o decía él también, que una de las cuestiones que hizo que empiece a desarrollar la pegada con el empeine y ese efecto tan, tan raro que se llama folia seca, es que tuvo una lesión en la cadera que no le permitía pegarle con cara interna. Entonces tuvo que desarrollar otra forma de pegarle a la pelota para poder
para poder subsistir como futbolista y terminó inventando una forma totalmente novedosa de pegarle a la pelota y que todo el mundo quiso replicar después. Lo primero que se menciona de Didi siempre es la pegada, por esto mismo que decís vos, el hecho de haber inventado un tiro que a día de hoy todavía es especialmente efectivo por aquellos que lo dominan. Uno ve los videos de Didi y es, bueno, sí, vamos, imagínate a Zidane jugando en la década del 50 Sí. y es básicamente eso, es el regate, el control en la media cancha, el armado de juego, los pases, el cambio de ritmo y la forma de hacer la diferencia 3/4 para adelante también. Sí, era Realmente entre ala derecho. extraordinario. La posición de él era entre ala derecho. Muy parecido a lo que hacía Moreno en River en la máquina. Una posición similar. Sí, es una mezcla. A ver, en el principio de su carrera, es algo similar, creo que relativamente similar a Moreno. Hay momentos en los que sí juega como él y después termina jugando también de una especie de volante. Básicamente es en el mismo puesto, pero un poco más retrasado, Sí, jugando de armador. sí, 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 sí. Es de los primeros jugadores que vos ves ir a un técnico dentro de la cancha de increíble. Sí, Manejaba todo. Manejaba todo. Y fue el tipo que, a ver, estamos hablando de un técnico dentro de la cancha de verdad, porque él se le plantó a Feola, que era el técnico de Brasil, y le dijo, sí, bueno, va a jugar Pelé, y va a jugar Garrincha. No, pero no, sí. van a jugar ellos. Y a partir de cuartos de final entra Pelé y, bueno, Brasil termina siendo uno de los campeones por demolición, termina siendo campeón en el Mundial 58 Brasil, metiendo Sí, 5 es que goles en la bueno, final y 4 goles en la semifinal. a ver, el secreto a voces en esa selección brasilera era, no me acuerdo si él era el único o había alguno más, pero básicamente era, bueno, hay un cupo para los jugadores negros. Sí, Y Didi es el que se le planta al gordo Feola y le dice, no, creo que es Vanel y Nilton Santos y le dicen, sí, no, él, Nilton Santos y Zagallo, tengo entendido bueno, yo. bueno, claro, sí, sabía un poquito, Sí, amigo. sabe mucho. Nostálgico. Y claro, y se le plantan y dicen, escúchame, no, tienen que jugar a Renche y Pelé, Pelé de vuelta con 17 17. años. Sí, sí. Y bueno, dio sus frutos la inversión. Pero Sí, el sí, sí. mejor jugador, Brasil venía de dos sacudones muy grandes a nivel histórico. En Mundial 50 pierde ya sabemos que no es la final, pero pierde ese partido con Brasil, con Uruguay en el Maracaná. Y después queda fuera contra Hungría en el Mundial del 54. A Didi lo marcan en el Mundial 54 como gran responsable de la derrota, porque era la figura y termina siendo marcado por los medios brasileños en un altísimo contenido racista por parte de los medios brasileños que decían que Brasil perdía porque tenía alto contenido de negros el equipo. ujú. Y en el Mundial 58 se redime totalmente y en el Mundial 62 ya no era la figura que era en el 58, ¿no? No, para el 68 él ya estaba, a ver, estaba post-prime, luego del paso por el Real Madrid, el vuelve al Botafogo, donde deja de ser la figura indiscutida, dejándole obviamente ese rol principalmente a Garrincha, en un equipo espectacular, un equipo creo que estaban Zagallo, Amarildo, Nilton Santos, Quarentinia, creo que estaban también, no sé si en un par de esos años estaban Gerson, Jairzinho, un equipo Sí, increíble de Pal. Botafogo, el de principio de los 60. Sí, 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 era Y bueno, increíble. él ya con un escalón un poquito más abajo. Pero de vuelta, no. A ver, todos los mejores jugadores de cada mundial están en esta lista. Didi es el mejor jugador de una de las grandes selecciones de la historia. La selección del 58, nombre por nombre, le Sí, pelea a cualquiera. sí, 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 estaban él, Babá, el Altafini, no, unos Sí, jugadores Altafini, increíbles. Sí, claro. sí, increíble. Claro, Altafini que juega el Mundial del 62 lo juega para Italia, ese Sí, Mundial lo juega con Brasil. Bueno, Pelé, exacto. Mané Garrincha, por supuesto, No, Llama no, no, increíble. Increíble. Un Increíble, equipo increíble, sí. Sí. La llama realmente, Santos, sí, ni hablar. claro, es un equipo que le pelea al Brasil del 70. La única razón probablemente en la que uno puede poner al Brasil del 70 por encima de este es que, bueno, el otro tenía Pic Pelé y aquí Pelé acá tenía 17 años. Es la única razón. Yo creo que para mí, el equipo de Brasil arranca en cuartos, porque hasta ahí era un equipo normalito Brasil y en cuartos que entran Pelé y Garrincha es el equipo de Brasil. Sí, totalmente. Bueno, en su paso por el Real Madrid, básicamente lo termina bajando Di Stéfano, Sí, vamos a decirlo. No tengo tanto conocimiento de razones personales como ya vimos en otros casos en ese Madrid, digo, cuando llega y tal vez
en cuestiones de profesionalismo no se haya adaptado a lo que Bernabéu, Di Stéfano, Santa María esperasen. Pero en esa época el Madrid básicamente importaba Al mejor una de cada época liga. precursora a lo galáctico, llevando a Copa, llevando a, bueno, dijimos, Santa María, Di Stéfano, Sí, sí. Puskas. Puskás. Y bueno, con Didi no sale particularmente bien la cosa, pero bueno, más por un choque de egos que otra cosa. No, y aparte de muchísimos goles de afuera del área. Tanto en Botafogo como en la selección. Tiene 20 goles en la selección en 60 partidos. Es un. Nada. Sí, Y pero adentro de la cancha en el Real Madrid anduvo bien encima. Jugó 19 partidos nomás y metió 6 goles, que para un volante es una cifra muy buena. claro, ya para ese momento era uno de los, creo, estoy tratando de acordarme, jugaba 4-2-4 ese Madrid. Sí, Él era uno de los juega volantes en el, sí. de los dos volantes centrales, sí. Bueno, claro, replicando lo que fue la formación del 58, que era un Exactamente. 4-2-4 medio mentiroso, porque en realidad Zagallo. A mí lo que me sorprendió, yo revisito videos de Didi preparándonos para este episodio, y los goles de afuera del área y los cambios de frente espectaculares y las asistencias, todo eso me lo esperaba, es lo primero que se comenta cuando se habla de Didi, ¿no? El pie. Sí. Pero las gambetas, los recortes, los caños, es un. Todo en la Los mitad amagues de que la. va a agarrar, los amagues que va a agarrar la pelota y le deja Sí, pasar para que la agarre otro. sí, pero todo en la mitad. A ver, en la mitad de la cancha, absolutamente rodeado de múltiples jugadores rivales. Una forma de Sí. limpiar la jugada, por momentos con una simpleza pasmosa y después por otros momentos con todo lo que uno espera de un crack brasilero, ¿no? Destilando belleza Sí, por y otros como lados. técnico también fue bastante exitoso, sobre todo en Perú. En la selección de Perú, deja fuera Argentina en el Mundial. Fue técnico de River, le fue mal, pero fue técnico de River. En una época igual que le iba mal a todos los técnicos de River, River tuvo 18 años sin salir campeón. Fue técnico en Turquía, en Brasil, en Arabia Saudita. Y siempre se lo menciona como un gran maestro a la hora de explicar el fútbol. Y con muy buena llegada a los jugadores talentosos, ¿no? Y de vuelta, seguimos hablando de un gran líder y uno de los jugadores más importantes de la historia de Brasil en muchos sentidos. Es el tipo que le cambia la mentalidad, a la selección. Es el gran causante de que Brasil sea el combinado nacional más ganador de todos los tiempos. Sí, Y en buena medida, así como hablamos, bueno, dijimos, Domingos es el mejor jugador de los primeros 70 años de historia del deporte en el país en el país más importante de la historia de este deporte. Y probablemente lo sea entonces de los 80 primeros años del fútbol en Brasil. Y es el gran padrino de la generación que va a cambiar todo, también. Más sí, aún. obvio. Sí, sí, tal cual. Sin Didi, suena un poco tonto decir que sin Didi no se puede hablar de Pelé y de Garrincha, pero bueno, es así. No al revés. Sí, sí, sí. Yo creo que por talento se terminarían imponiendo en algún momento, pero el Mundial 58 seguramente no, porque no eran los Sí. jugadores que. Es más, Didi fue clave para que entre, tanto con él y Nilson Santos fueron claves para que entre Garrincha, un tipo que no era considerado una persona sana en ese momento, pueda ser jugador de fútbol y tener la vida que tuvo gracias a eso. Extensamente cuando nos toca hablar de Garrincha. A Garrincha le hacen a Pelé y a Garrincha en realidad a los dos. Les hacen un examen psicológico antes del Mundial 58 y básicamente el psicólogo del equipo dictamina, bueno, Pelé es medio, mirá, está ahí, y Garrincha directamente dice, no, mira, no, es un minusválido mental, no sé exactamente cómo Sí, decir. sí, minusválido mental es la palabra que usan, sí. Que Eh, sé que era terminología de la época. sí, y dice, no, y le dicen a Fiola, esta persona no tiene que jugar. Y es bueno, está un poco disfrazado también, no, tanto el tema del racismo como esto, ambas combinadas, las razones por las que ninguno de los dos jugaba. Sí. Y Diril, que bueno, era compañero ya en el Botafogo de Garrincha, bueno, con Hilton Santos también, son los dos que van. No, hermano, mirá, no me importa lo que dijo este muchacho que debe haber estudiado mucho, pero De fútbol no sabe nada. claro, de fútbol claramente no sabe nada.
Nada, busquen videos de Didi porque realmente es espectacular. Es espectacular y consideren que estamos hablando de algo que pasó hace 60, 65 años. Es realmente un lujo. Sí, sí. Y aparte, sin correr, porque vos ves ese físico y decís, este tipo debe pasar a todos por arriba físicamente. Y no corría y jugaba nomás. No, pero tenía un buen cambio de ritmo. Sí, sí, No, pero eso no era, también. Yo no me era, lo no esperaba era más imponente estático. físicamente, no era un tipo No. que... Creo que medía unos 74, una cosa por el estilo. No era no era, a diferencia de un Pelé, no era un Súper dotado. atleta. Exacto. Pero técnicamente era inigualable. Absolutamente Sí, inigualable. increíble. No tenía para en la época. Bueno, avanzamos con el último del día de la fecha. Uf, ¿y qué último? ¿Qué último? Ya vamos a hablar bien, explayarnos, porque juega en Bellavista, en Nacional, en Peñarol, o en Atlanta, en Lanús barra Talleres de Remedio de Escalada, porque en esa época estaban combinados los equipos. En Wanderers, tiene 34 partidos con la Celeste, Leandro Andrade, ganador de 3 ligas uruguayas, 2 medallas de oro en los Juegos Olímpicos, un mundial, 3 mundiales, Ítalo, No, un 3 mundial. campeonatos sudamericanos, 3 campeonatos sudamericanos, parte del equipo ideal del Mundial del 30 y mejor jugador de los Juegos Olímpicos del 24. José Leandro Andrade. Y una estrella, una de las primeras grandes estrellas del fútbol. Con La primera David, estrella del fútbol internacional. con David hablábamos de que Andrade era el mejor jugador quizás de los primeros 30 años de la historia del fútbol, 40 años. Tal vez más. A ver, podemos decir que hasta Pelé, hay un caso para decir que hasta la aparición de Pelé, o hasta la aparición de Puskás, Di Stéfano, sea el mejor jugador de la historia del fútbol. Sí, puede ser, tranquilamente. Y si Eh, hablamos de que el fútbol empieza a finales del siglo XIX, estamos hablando de, claro, en 80 años, 70 años de fútbol, el mejor jugador fue Andrade, la perla negra, sí, creo que la maravilla negra. todo lo que se habla de Andrade, otra persona muy hermosa, ¿no? Todo lo que se habla de Andrade a nivel histórico es del primer gran jugador dominante adentro de una cancha de fútbol, de un tipo que podía hacer básicamente las cosas mejor y más rápido que todos los demás y que sacaba una diferencia física y técnica que los demás no podían ni pensar hacerlo. Fue la figura excluyente de los Juegos Olímpicos del 24, en la cual todo Francia quedó maravillado con la calidad técnica y física de este jugador, y posteriormente fue clave en la consecución de los Juegos Olímpicos del 28 en Ámsterdam, y ya disminuido físicamente por las cosas que vamos a charlar más adelante, también jugó y fue titular en el Mundial del 30. Sí, me llamó la atención porque todo el mundo coincide que está muy wash, por las razones que ahora vamos a hablar, en el Mundial del 30, y así todos lo eligen como parte del equipo ideal del torneo. Claro, estaba Walsh para Eh, sus estándares, claramente. claro, un jugador Galeano, cuando habla de Eduardo Galeano, que ya citamos varias veces, cuando habla, y tenemos que volver ¿no? mucho a escritores en estos casos, porque bueno, son tipos de los que no hay registro fílmico. El escritor uruguayo habla de los Juegos Olímpicos del 24 como el segundo descubrimiento de América. Sí, Porque, y volvemos a un concepto que repetimos a lo largo de todos estos episodios, en Europa jugaban otra cosa, y cuando digo otra cosa no lo digo en el buen sentido. Se jugaba esta especie de rugby con los pies que habían inventado los ingleses, y Leandro Andrade es el primer gran exponente del fútbol rioplatense que cae en Europa y les explica, no muchachos, ustedes están muy equivocados, lo habrán inventado ustedes, pero no entendieron cómo se juega. no, para nada. Y desde el puesto de mediocampista, a ver, lo primero que dicen los cronistas de la época, hay uno justamente en esos Juegos Olímpicos que compara, dice, los jugadores uruguayos son pura sangre árabes y los jugadores europeos son caballo de granja. Y de lo mencionamos esto, el tema de la diferencia física, especialmente el fútbol uruguayo en las primeras décadas. Leandro Andrade le sumaba una capacidad técnica que no existía del otro lado del Atlántico. No, Era no. algo completamente distinto, que es difícil de entender hoy, donde existe la televisión y bueno, vos podés ver lo que pasa en la Premier League, en el
fútbol español, el fútbol argentino o en México, y no hay nada que... Lo ves todos los días, no hay nada que te vaya a sorprender. Acá, el fútbol en Europa y en Sudamérica evolucionan de formas completamente separadas y aisladas durante varias décadas, y de golpe vuelven a chocar en esos Juegos Olímpicos del 24. Y Sí, lo el que primer muestra partido Andrade es justamente algo... es Uruguay y Yugoslavia. Y los yugoslavos no entendieron nada de lo que pasó entre la cancha. Uruguay gana 7-0 ese partido. Y Uruguay le gana después 3-0 a Estados Unidos y después le gana 5-1 a Francia. La superioridad uruguaya en ese Juego Olímpico era innegable, innegable. Sí. Y más allá de los chistes, la disforia de títulos de los hermanos de la banda oriental, un poco te entran ganas de declararlos, si no mundiales, en sí, sí con una importancia histórica bastante similar a las de un mundial. Por todo esto que estamos hablando, o sea, como importancia en cuanto a la evolución del deporte. De nuevo, es el primer gran equipo internacional, es Uruguay, porque también es el primero, bueno, que se enfrenta de esta manera en una competición de este nivel con selecciones de otro continente. Sí, yo igual tengo como contrapartida que ese mismo año, 2 meses después, 3 meses después, juegan Argentina y Uruguay, y Argentina le gana a Uruguay 2-1. Una Argentina que el arquero era Américo Tesoriere, que jugaban Manuel Giovane, Domingo Tarasconi, Emilio Solari, nombres muy fuertes de la década del 20 del fútbol argentino, le gana y bastante bien a Uruguay. Así que Sí, 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 no pero sé si... después por los porotos Argentina pierde dos finales distintas también. Sí, pero bueno, No, las Copas es lo que Américas es. y todo eso, Copa América no, Sudamericanos, perdón, hablan de que quizás el título fuerte de esa década, de la década del 20, los títulos fuertes eran más los sudamericanos, creo, entre Argentina, Brasil y Sí, Uruguay, no. El torneo sudamericano era el gran título internacional durante creo, finales de la década del 10, década del 20, incluso más adelante, porque 30 y Sí, 40, con el boicot europeo al Mundial del 30 y el boicot uruguayo-argentino a los mundiales siguientes, terminan siendo mucho más, reflejando mucho más la realidad de los sudamericanos que los mundiales sí, muchas sí, veces. sí, las Copas Eso totalmente. Roca, sí, sí. Pero a nivel Yo, histórico, a nivel histórico, lo que fue los Juegos Olímpicos del 24 y, bueno, el Mundial del 30 como primer mundial en sí, es, no, tiene innegable, la una carrera de Andrade es relevancia indiscutible. innegable. Y un jugador que marcó tantas diferencias en esa época, aparte de sufría patadas de todos lados, le pegaban muchísimo. Las pelotas eran pesadísimas, en canchas Sí, mojadas, y el tipo marcaba muchísima diferencia, muchísima diferencia. Y no sí, hay, venían, después de bastante tiempo, le venían a buscar los periodistas europeos a Uruguay, a buscarlo porque pensaban que nada, que las anécdotas de Andrade en París era que fue una estrella sí, en bueno, es Volán. que qué bien, qué bueno que abriste esa puerta. Claro, ganan los Juegos Olímpicos en París, él como la gran estrella, todo el mundo fascinado con Andrade, y toda la selección se vuelve y Andrade se queda en No lo París. encuentran. No lo encuentran. Saliendo con Josephine Baker en el Pigalle, Sí. cuentan que una mujer de la alta sociedad parisina que básicamente lo tuvo secuestrado, digamos, Sí, lo tuvo durante que ir a varias rescatar semanas. Nasasi. Claro. Recordemos a alguien que se rumoreaba, había trabajado de gigoló también antes, por Sí. eso cuando dijimos de gente que se ha expresado físicamente con el sexo opuesto, tal vez no solamente con el sexo opuesto, tuvimos muchos el día de hoy. No, ahí es donde Andrade, bueno, tiene el gran problema de su carrera, que es que se contagia sífilis. Claro. Antes de que se invente la penicilina, ¿no? Exactamente, entonces él ya si no me equivoco, para los Juegos Olímpicos del 28, él ya había perdido la visión en uno de sus ojos. Exactamente. Eh, entonces, gana la medalla de oro en los Juegos del 28, ya en el Mundial del 30, muy disminuido por la sífilis y ciego de un ojo, igualmente es elegido parte del equipo ideal. Estamos hablando de un jugador extraordinario. No, La absolutamente diferencia que extraordinario. sacaría, ¿no? Que hacía, con todas esas ventajas seguía sacando diferencia. Claro, estaba en un punto en el que ya, que se den una idea, en la década del 40, del 50, los que lo van a ver
Andrade ya no Estaba podía ciego. ganar ideas, estaba ciego y no podía responder preguntas simples, Sí, sí. estaba totalmente destruido. Pero bueno, se la cobró a la vida. Es un tipo que claramente tuvo su momento y lo disfrutó al máximo, eso no lo podemos negar. Nadie Eh, lo puede discutir, sí. un jugador, cosas raras, no celebraba los goles, lo No, veía como algo antideportivo, bueno, metió un gol y... el Nikola Jokic de la década Claro, de... claro, solo que en lugar de montar a caballo, montaba, no importa. Eh, la madre, Andrade, no conoció a su padre, la madre era argentina, Ítalo, Sí, 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 sí. y nació en Salto, Andrade. Sí, Vos te das es cuenta, argentino. estamos a una pequeña modificación de decir, de hacer un uruguayo a la inversa y decir que nos robaron a Andrade, que en realidad era argentino. Sí, sí, y me llama la atención que no hayas dicho nada de su paso por Atlanta. Lo mencioné, claro, cuando dije ahí porque me sorprendió Sí, sí, cuando sí. estaba haciendo la lista de clubes. Yo no sabía que iba a jugar en Atlanta. O sea, hay 2 jugadores en la lista de los 100 mejores de la historia que pasaron por el Sí, sí, sí. glorioso Atlanta que llegué. Después de su mejor paso como jugador fue en Nacional y después cuando fue a Peñarol hacía múltiples pasos por Argentina para juntar plata, claramente. Jugó en Atlanta en talleres como dijiste vos y en Argentinos Juniors. Claro, en Y la época en la que había comenzado ya el fútbol profesional en Argentina. sí, 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 sí. Pero ya no marcaba la diferencia que sacaba antes, claramente. No, y de nuevo, es una verdadera lástima la falta de registro fílmico. Y no solamente, lo hablamos mucho, especialmente el caso de Andrade, todos los que mencionamos el día de hoy, como alguien que podría estar en el top 10 tranquilamente de Sí, mejores jugadores de la historia. Por esto que decimos, hay un periodo de 70 años de la historia del deporte donde es el mejor jugador, clarísimo, de forma muy clara. Y son los lugares donde me molesta, quiero ponerlo más arriba, pero no sé si puedo, la falta de registro en todo sentido. Y porque además estoy totalmente seguro que si Andrade fuese inglés y hubiese hecho exactamente lo mismo de lo que hablamos acá, se lo mencionaría en el mismo grupo que Maradona, Messi, Pelé, Di Stéfano, seguramente, sí, Cruyff. sin dudas, ¿eh? Sí, no tengo la menor duda y habría tal vez muchísimo más registros del que nosotros en el tiempo relativamente limitado que tuvimos para preparar nuestros comentarios sobre él, pudimos acceder. Me gustaría hacer más trabajo de archivo sobre registros de la época y todo. Lamentablemente no pude aquí y me duele, me quedo con las ganas yo, porque me gustaría saber más, porque todo lo que sea Andrade me empuja a ponerlo incluso más arriba de donde lo pusimos. La verdad que lo hablábamos con David antes de generar este capítulo, te dan ganas de poder agarrar una máquina del tiempo y ver cómo jugaba este tipo porque te fascinan todos los comentarios y las crónicas de la época hablan de alguien totalmente distinto a todo. Sí, y de vuelta, una de las cosas más lindas que tuvimos a lo largo del podcast es por ejemplo, lo que dijimos con Didi, el revisitar un jugador de hace 70 años y ver cómo jugaba y sorprenderte. Sorprendente esto, en ver a, no sé, me pasa con Didi, veo a Zidane de golpe, pero jugando en la selección brasilera de la década del 50. Y con los jugadores como Andrade, hasta duele. Es eso, te llena un poco de tristeza, porque todo eso. Nada, hay muchas historias muy... Chile no dejaba que Uruguay alinee jugadores negros en contra de ellos en los sudamericanos, porque los consideraba trampa. O sea, tal era la superioridad de, de Andrade que el lamentable país trasandino no podía reconocer la superioridad de Andrade. Sí, es. Consideraban trampa que Sí. juegue. Era increíble. O sea, no. No, es total y absolutamente absurdo. Y de No, vuelta, igual yo me lo imagino en Nasasi con su cara de hombre serio, yendo burdel por burdel de París buscando a Andrade y encontrándolo en una mansión eh, para ir a buscarlo, secuestrado. para llevárselo. No, es increíble, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, pero es la mejor buddy movie de la historia. No se hizo. Sí, Hacer sí, sí. una película en tono de comedia, estilo La muerte de Stalin, pero hablando de la selección uruguaya
en Europa en esa época es Nada, increíble. aparte yendo en barco al mundial, mientras todos los otros, a los Juegos Olímpicos, ¿no? La verdad que todas las historias son épicas de Son ese todas. Vuelve eh, cuando. A ver, él se queda en París y. Joda, cuando vuelve, que vuelve primero, bueno, vestido de como un formas rey. absurdas, con un sombrero, claro, con estos Sí, sí. sombreros de copa alta, saco amarillo, guantes, todo. Y le arman una fiesta y una cena para, bueno, para celebrar a Andrade, que por fin volvió, el mejor jugador de los Juegos Olímpicos. Vamos a homenajearlo y el tipo no va directamente. No, 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 no. arma el homenaje y el tipo ni se presenta. Sí, sí. Y Porque estaba ensayando para los carnavales. Era músico y tenía que ensayar para los carnavales. Tenía prioridades el chabón. está muy bien. Bueno, Hay niveles. exactamente. Nada, un personaje maravilloso con un final trágico. Sí, no, la historia final de Andrade es Es realmente tristísima. triste. Es Vamos a tristísima, sí. volver a ver, es algo que vamos a ver repetirse en un montón de casos, lamentablemente, incluso en gente que queda aquí en la lista. Pero es Sí, de nuevo, volvemos al arquetipo del crack, el que llega de la nada a lo más alto del mundo, pasa a ser una estrella internacional, de vuelta la primera estrella internacional de la historia del fútbol, y termina en la más absoluta de las lonas, enfermo y desvariando, viviendo en un sótano, si no me equivoco. sí. Cuando lo va a buscar no me sale este nombre y no lo tengo anotado, un periodista alemán Sí. a Uruguay lo busca días enteros y lo termina encontrando en un sótano cuidado por una hermana y el tipo no reconocía a nadie y estaba totalmente demenciado. Bueno, en este punto alto terminamos el capítulo del día de Sí, la sí. fecha. Lo estuvimos riendo un montón y terminar así. Qué depresión, hermano. Sí, Oh, bueno, muchas gracias, Ítalo. Y gracias a quien nos esté escuchando en este punto todavía. Nos vemos en el próximo episodio. con un poco más de noticias lindas seguramente. Seguramente.